Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoso, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos, súper interesante, y pensé un día, ¿y por qué no les llamo? Les hago preguntas y veo qué hacen, qué no hacen. Amigos con Talento. Hoy, bueno, primero, sí, para cada entrevista me encanta vestir acorde a la temática de esa entrevista. Hoy vamos a hablar con una cantante fabulosa, me encanta, y hace unos mashups, ahora le preguntaré, mashups de Disney. Entonces me he vestido como Pocahontas. Yo como tenía ya las trencitas, digo, Pocahontas, y esto es de mi hija, que si viene me va a matar. Pero bueno, es un disfraz de ella teatrero, y lo he encontrado y digo, perfecto. Así que, nada, no nos estáis viendo en directo, no podéis dejarme, yo mira que me quejo, dejadme comentarios, hacer preguntas, no podéis. Pues nada, bueno, estamos con Marina Lamas, la voy a dar paso. Es una cantante y actriz fabulosa, les va a contar un poco su trayectoria y qué está haciendo ahora, sus proyectos, así que... ¡Ay, no, así mejor, así! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marina, muchas gracias, muchas gracias. Sé que vas a tope, te agradezco mucho esta media hora que me vas a regalar. Voy a ser breve, te voy a hacer mil preguntas y ya está, y puedes seguir. Es muy guapa, ¿no? Un poco así de... Pocahontas, ¿te gusta? Pocahontas. Sí, Pocahontas, está un poco, esto está arrugado, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Mis seguidores están acostumbrados a cada entrevista, me ven disfrazada, entonces si hoy no me disfrazaba, pues les iba a dar pena. Así que nada, bueno, bienvenida a este programa que me he invitado. Cuéntame cómo has estado, como siempre, la primera pregunta es cómo has estado totalmente, esta locura, pandemia, ¿te ha afectado de alguna manera? ¿Ha sido locura? Cuéntame un poco. Pues sí, ha sido un poquito locura porque, claro, todos los proyectos musicales, conciertos, todo eso, de repente, voló, se marchó, se fue. Entonces, claro, sí que un poco, de repente te quedas como en la estacada, sin nada. Gracias que, bueno, yo también soy profe de algunas clases y demás, pero claro, de repente, imagínate, sin nada a la vista y todo absolutamente interrumpido hasta no se sabe cuándo. Así que, bueno. Bueno, poco a poco. Pero tú de salud, ¿estás bien? ¿Tu familia? Que es lo más importante. Todo bien. Oye, no sé si me oyes bien porque justo están haciendo obras de repente, creo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero no pasa nada. Vale, tenemos ambiente. Claro, así es más like. Bueno, cuéntanos primero, ¿cuándo empiezas a cantar? ¿Empezaste a cantar desde pequeña, adolescente? ¿Por qué esta pasión por la música? Pues mira, yo empecé a tocar instrumentos desde muy bien pequeña, porque yo empecé con el piano, un poco que ahora lo estoy retomando, por cierto. ¡Ay, qué bien! Sí, y yo empecé luego con la flauta travesera. Yo era muy pequeña y de hecho yo no empecé a cantar hasta bien mayor. Yo hasta que no tenía como unos 15 años, 14, 15 años, no canté, nadie sabía que cantaba. Mi familia fue una sorpresa total. Me vinieron a ver a una actuación que hice de teatro musical, que me apunté a un curso de esto rebelde de adolescente. Me voy a apuntar a teatro musical y mi familia era como, ¿por qué de repente no entendemos? Será la edad esta un poco tal. Y de repente canté y todo el mundo fue como, wow, pero incluso yo misma, porque fue como, wow, yo sabía que la música me encantaba, pero no sabía cuál era mi talento, no sé, o mi cosa favorita dentro de la música, y así lo descubrí y ahí empecé a cantar. Jolín, qué bonito. Pues yo te he visto un poco crecer porque nosotros nos conocimos cuando estabas en el grupo, ¿no? En Arenay, y os presentasteis a ese concurso que ganasteis el primer premio. Sí, eso fue increíble porque además yo hacía muy poquito, un par de años que empecé a cantar y yo era súper joven entonces. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, me acuerdo perfectamente. Y desde ahí has tenido una evolución. Entonces, cuéntanos un poco desde ese momento todo, porque has hecho un poco de todo. Sé que has estado en La Voz, sé que has hecho musicales, haces un poco, y lo de los, ¿cómo se dice? Mashups. Mashup es como mezcla, ¿no? Medley. Claro, mashup. Bueno, cuéntanos un poquito por partes, tú lo que quieras. ya te la... Muchas cosas, ¿no? Para resumir, pero bueno. Sí, por ejemplo, esta época fue muy guay porque yo empecé a cantar, empecé a hacer como cosas, luego me metí en el grupo, en Arena, que la verdad es que estuvimos mucho tiempo, yo aprendí muchísimo, pisé muchas tablas de escenario, viajé por ahí, hicimos gira, bueno, todo, ¿no? Y luego ya me metí también un poco más en el mundo de los musicales, como que de repente el teatro musical, una cosa que yo empezó para mí como un hobby, de repente se convirtió en mi trabajo, de verdad, fue como increíble. Bueno, también hice orquestas, hice de todo, he hecho de todo, madre mía. He trabajado en todo lo que se puede trabajar cantando en el mundo. Y luego más tarde sí que también estuve en un parque temático, que también me vino muy bien.
Y luego llegó esta locura de los mashups Disney, como dices, ¿no? Que de repente como que fue una cosa muy casual y se hizo súper viral, millones de visitas, increíble, y la gente te conoce por eso, ¿no? La chica Disney, la chica de los mashups. Y es increíble porque una cosa que tú nunca hubieras pensado que, no sé, a mí Disney me encanta, siempre me gustó, pero no pensé nunca que fuera a tener tanta importancia en mi vida, ¿no? Realmente, así que un regalo así de repente. Y gracias a eso también, bueno, pues he hecho muchos vídeos para YouTube, en YouTube también mucha gente que te sigue. Es bonito, la verdad. Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Como sin prisa, pero sin pausa tampoco, sin parar. Claro, claro, claro. Y cuéntanos también tu paso por la voz, porque sé que eso también, eso tendría que haber sido, ¿no? Y esto fue el año pasado, hace un año justo, y una experiencia, bueno, tengo que decir que de muchos nervios y muy dura en muchos aspectos también. La tele es muy, no sé, puedes estar grabando 3 días y se muestran 3 minutos, entonces es muy complicado que se vea todo lo que ocurre detrás de, ¿no? de las bambalinas y detrás del plató y tal. Es muy complicado, la gente quizás solo ve una pequeña parte y es muy difícil, pero yo de verdad, vamos, es una experiencia que no me arrepiento en absoluto de haber estado y de haber conocido a todos mis compañeros y fue muy bonito. Y ahora tengo grandes amigos de ahí y me puse a prueba, porque sí que es cierto que cuando te ves en ese escenario con las sillas, ¿no? Y ya llega ese momento, el ensayo, que lo haces allí, ¿no? El ensayo es sin los coaches, solo con en el plató, con las sillas y tal, dices, uff, ¿por qué? ¿Por qué me he metido yo aquí? Con la que estaba en mi casa. Madre mía. Sí, es un momento muy impactante, ¿no? De repente todo lo que dices, wow, vale, estoy aquí. Voy a respirar porque además no es solo estar actuando, yo había estado en tele también en programas actuando y no es lo mismo porque ahí de repente es como que durante la canción tienes que ver si se gira alguien, si no es como muy estresante, claro. ¿no? Es duro, es duro. Claro, Pero claro. bien, la verdad. Tuve suerte porque el momento ya vi que se habían girado y ya de repente ese momento es muy raro, es como, vale, ya ha entrado el programa, wow, no sé qué, es muy curioso, la verdad. Madre mía, madre mía. ¿Y eso cuántos meses? Eso me imagino que ibais todos los días o ensayabais, lo que dices tú, que hay mucho trabajo detrás y a lo mejor debemos salir 2 minutos, pero estás ahí todos los días, ¿no? Imagínate el proceso mío, o sea, yo los castings los hice en septiembre, imagínate. Luego el programa lo grabamos, la primera tanda la grabamos como en noviembre, fíjate. Y luego la siguiente tanda en enero y la siguiente fase en marzo. O sea, fue como de septiembre a marzo, todo ese tiempo de grabaciones y de espera, de mucho tiempo de espera, de no saber. Bueno, es más duro de lo que parece. Ya, por eso. ¿Y qué es lo que de esta experiencia lo que te llevas, lo mejor y lo peor, lo que dirías? No, yo no volvería a hacer esto. Ay, no sé. Oye, tu programa es así como amigos, se puede hablar de todo, ¿no? O sea, claro. Eso es una conversación. Tú una puedes amiga, decir, ¿no? podemos hacer lo que sea. Mira cómo estoy. A ver, te estás hablando con una persona. Se me cae la Sí. hojita. A ver, bueno, yo lo mejor lo tengo súper claro y es, bueno, 2 cosas lo mejor. Para mí, el ponerte tú a prueba como persona y como artista, ¿no? De hacer una cosa tan arriesgada. Es como te sientes muy bien porque incluso compañeros míos increíbles que no tuvieron la suerte de pasar, porque a veces depende de muchas cosas, ¿no? Incluso ellos, es una experiencia que te llevas de, he sido muy valiente y he llegado hasta aquí, me he presentado. Eso no todo el mundo lo acaba de entender, ¿no? Dicen, qué pena, no te han cogido. Decía, pero yo me he puesto a prueba, he dado todo de mí y eso siempre es bueno. Es como, no sé, hacer una carrera y no ganar, pero llegar hasta la meta. Claro. Wow, ¿sabes? Pues he llegado, he corrido y conseguido llegar y tal, pues esto es lo mismo, ¿no? Eso y bueno, y la gente, los compañeros, es lo que mejor me llevo, porque me llevo con muchísima gente de toda España, de todos los países, además, no solo de España, sino de fuera. Que me los llevo como amigos para siempre y que compartimos música y que nuestros proyectos y todo y colaboramos. De hecho, el último vídeo de Disney que subí fue de Hércules, de la peli Hércules con Megara con las musas y las chicas que hacían de musas eran un cuarteto vocal de la voz, las conocí Ay, allí. qué bonito, qué bonito. Claro, entonces imagínate, ¿no? Pues eso es muy bonito. Y luego lo peor, sí te tengo que decir, que a pesar de que en televisión hay gente increíble, la experiencia es muy buena, hay una parte muy cruel de la televisión en la que les gusta, pues a veces dar un poco que hablar, ¿no? Y crear como un poco de expectativa y crear un poco de polémica y a veces pues se pueden confundir algunas cosas, la gente te ve con tu compañera en una batalla y piensa que estáis enfadadas o piensa que os lleváis mal y en realidad no es así. Entonces eso es un poco
la parte televisiva así como de esto que te enfrenta, ¿no? A los demás y qué tal, esta competitividad. Claro, claro. Esta parte a mí no me gusta. Es como una historia, ¿no? Que hay que... A ver, Madre mía. eso lo corto ahora. No, que estoy en directo. Bueno, en directo no, pero... Menos mal que no estoy. No sé cuántas veces. Natural, se cae el móvil, entra la gente. Esto tiene que ser natural, mejor, mucho mejor. Yo lo dejo. Como si estuviera en directo. Pero eso es bueno, mira, justo con lo que hablábamos de la voz, ¿no? Que a veces como que está todo editado y es todo súper tal y a veces es como mucho mejor lo natural, ¿no? De hecho, en la pandemia se ha visto mucho. La gente ahora de repente está volviendo a hacer vídeos caseros, de repente todo es mucho más natural, la gente sale en pijama, grabándose, haciendo tal. Y es como, incluso a mí me gusta eso, me gusta porque es real, entonces... Es bonito. Es verdad. No. Que yo creo que es mejor. Y sobre todo yo creo que en el arte, en el canto, todo esto, es expresión, es cosas a lo mejor que surgen y cuando intentas no planificarlo, no sale a lo mejor tan especial como debería. Entonces, te entiendo perfectamente. Totalmente. Además, también subí un vídeo hace poco hablando como de la pandemia un poco y tal, al principio, cuando todavía no, bueno, era como todo nuevo. Hice como un vídeo en casa también que yo iba con un moño así y me grabé con el ukelele y también 1 millón de visitas, no sé qué. Y yo decía, Dios mío. Y luego esos vídeos que te curras un montón, cámaras, contratas gente, esos vídeos, bueno, vale, está bien, ¿no? Pero la cosa más natural del mundo a veces triunfa más. O sea que... Yo creo que sí, yo creo que estamos ya tan aburridos de la perfección, es como no sé, para mí pierden el encanto, yo lo repito, creo que las artes es una expresión que viene del alma y hay que actuarlo, vivirlo como te salga, no como te digan que tienes que planificarlo, así que es genial. Y también, ahora estás haciendo algún proyecto, algún musical, bueno, sé que imagino que está todo paralizado, pero ¿en qué estabas? ¿En mitad de algo? Pues mira, justo ahora estoy en un musical que se llama La Reina de las Nieves, muy chulo, también así como infantil, pues ya sabes la historia de Anna y Elsa, un poco Frozen y tal, como he contado así un poco más como el cuento original, ¿no? Digamos, no como la peli, sino como el cuento original. Y justo estábamos en ello, estábamos ensayando, estrenábamos en marzo, fíjate, nada. Pero bueno, el proyecto sigue y estamos a la espera de que se den todos los permisos y se dé todo ya, porque como también a veces, como bien sabes, en el arte estamos un poco en tierra de nadie en algunos aspectos y es complicado de ubicar y estamos como esperando a que esté todo bien para volver a los teatros, que a ver cuándo se sabe algo ya de todo esto, estamos deseando ya y queremos ya volver a retomar. Pero imagino que será después del verano ya, porque sí que es verdad que este verano va a ser como un poco un Kit Kat. Claro. Y ahora, bueno, ¿qué haces para mantenerte? ¿Haces los mashups? ¿O qué estás haciendo? ¿Estás aprovechando el tiempo? No, es que digo que, claro, si no puedes estar en teatro, no puedes estar ensayando. Me imagino que no sé, estás haciendo así alguna otra cosita claro, para no... Yo tengo la suerte también de que yo soy profe, entonces, claro, he dado mis clases de canto online, no he podido darlas presencialmente, claro, pero vía online he dado mis clases de canto un poquito, ¿no? Y bueno, algún concierto online también, como que a través de internet, gracias a esto, se puede, pues sí, entrevistas, conciertos, clases, se puede mantener como una actividad un poquito, ¿no? Menos mal. Y luego, aparte, con Carlos, mi compi de Disney, como yo le llamo, que es con el ¡Qué que mono! Buenísimo, me encanta. Yo cuando os veo, ¡ay, qué mono! Sí, Una voz además muy bonita. él también, él vive allí, bueno, en fin, que fíjate, ¿no? Con él estamos como sacando los dúos de Disney que la gente nos pide mucho, que no quieren escuchar solo el pequeño trozo del mashup, sino que quieren la canción entera. ¡Ay, qué bien, qué bien! Y hemos sacado ya, bueno, sacamos Un Mundo Ideal de Aladdin y sacamos Can You Feel the Love Tonight del Rey León también. Y bueno, pues ahí vamos, ahora nos toca la siguiente, que es sorpresa, no puedo decirla. Y estamos como sacando todos esos dúos, que los produce súper bien y bueno, increíble, él es un artista. Qué bueno, qué bueno. Así que estamos también en ese trabajo, así que bueno. Y nada, y Marina, ¿dónde te ves? ¿Qué es tu reto? ¿Qué es lo que quieres? Sé que el día a día es disfrutar de la vida, pero ¿tienes algún reto? Decir, oh, pues quiero llegar a Broadway, ¿tienes algo así en mente que dices, yo aquí de 10 años, 20 años me veo haciendo esto o otra cosa? Pues mira, yo te tengo que decir que fíjate, cuando nos conocimos nosotras, que yo ahí tenía, pues esto hace 11 años, es una locura, ¿no?
Pero fíjate, a lo largo de estos años de aprender muchas cosas, de ver muchas cosas, de estar en todo, en tele, en redes sociales, en tal, al final sí que es verdad que si eres un poco espiritual y haces caso y realmente amas el arte de verdad, no amas la fama ni amas la exposición, si amas el arte de verdad, el cantar, el emocionar a la gente, el contar historias, al final tu meta, digamos, cambia mucho, porque ya no es, la gente siempre te va a decir, ay, pero ¿cuándo te presentas a este programa? ¿Pero cuándo vas a triunfar? ¿Pero cuándo vas a tal? Y realmente yo siempre lo digo, pero es que es así, el triunfo en la vida es ser buena persona, ser honrado, o sea, claro, no mentir, no ser mala gente, querer a tu gente querida, a tu cercana, querer a tu pareja, querer a tus amigos, querer a todo el mundo. Y eso realmente es tu mayor tesoro y luego es poder dedicarte a lo que te gusta si además tienes la suerte de alguna forma, aunque sea una época te puedes dedicar más, otra época viene una pandemia y tienes que parar la vida, fíjate cómo es, ¿no? Nunca sabes, ¿no?, lo que puede ocurrir. Pero para mí el verdadero éxito es ese, es el poder trabajar de lo que a mí me guste y seguir creando y haciendo proyectos y luego pues tener buena gente cerca y yo seguir siendo buena gente. De verdad, creo que eso es... Mira, yo no sé si, seguro que no lees mi blog, pero si lo lees, estoy todo el tiempo diciendo como, hay buena gente y mala gente. No hay gris, o eres bueno, no eres un poquito bueno o un poquito malo, eres bueno o malo. Y yo con esto, con los años, también he aprendido a que quiero gente, lo que dices tú, quiero vivir mi día con gente buena, con gente que me dé cosas o me haga sentir algo bueno. Y para mí he triunfado, lo que dices, muy, muy bonito, Marina, lo que dices. Y tienes una voz preciosa, tienes un alma preciosa. Yo creo que la voz viene del alma. Cualquier arte creo que viene de dentro. Entonces, cuando tú cantas, tu voz es mágica, es como un ángel, porque todo lo bueno que eres lo saca fuera. Entonces, de verdad que se nota. Hay cantantes a lo mejor que dices, oh, qué voz, qué técnica, pero no tienen ese ángel, no tienen no sé. Y tú siempre, yo desde la primera vez que escuché tu voz, lo dije, esta chica, ¿sabes? Tiene una voz preciosa y va a triunfar en lo que sea, así que... Sí, claro, es que yo creo que es una pena, ¿no? Siempre me gusta hablar de esto y me gusta mucho que en tu blog hables de esto también, porque es importante, ¿no? Que las personas como tú que hemos estado y como yo que hemos estado metidos en el mundo del arte, lancemos ese mensaje al mundo de no os equivoquéis, o sea, una persona que llena un estadio no por eso es más feliz que tú que estás en casa con tu familia, ¿sabes? Ni él es más importante que tú, porque cada persona tiene su misión en la vida y todo el mundo es importante, o sea, no... ¿Sabes? A veces la gente está confundida y de repente te admira o piensa que porque has estado en un programa de televisión ya tú eres mejor persona. No, no tiene nada que ver. Son experiencias y cosas que vives, pero eso no te hace ser mejor que una persona que es un carpintero. Y de hecho, con la pandemia se ha visto mucho. Se ha visto muchísimo como de repente los sanitarios, la gente en los supermercados, de repente hemos dicho, wow, yo siempre se lo digo a mi familia y a mi gente, digo, no me gusta que haya pasado esto, evidentemente, pero sí hay una parte positiva de esto y es que realmente hemos despertado y hemos visto la importancia de todo el mundo, de quien menos pensabas, de quien tú despreciabas. No, es que un cajero de un supermercado, pues gracias a esa persona puedes comer. O sea, wow, ¿sabes? Entonces, bueno, esa es mi meta. Y luego, si tengo que elegir una meta así tal, la tengo muy clara y sería cantar para Disney. A mí me encantaría cantar para Disney. Claro. Yo te iba a pedir, digo, ay, a ver si me cantas algo. No, yo sé que no hemos preparado nada ni te he dicho nada, pero digo, bueno, yo la pregunto si puede bien y como no estamos en directo, da igual, ¿no? No sé, cuéntame, ¿cuál es tu película favorita de Disney? A ver, ay, es que a mí, bueno, me he vestido de Pocahontas, of the Wind, me encanta, pero bueno, eso no sé, es que no sé tu repertorio, pero esa es una de las canciones que me encantan, o no sé, a mí cualquiera, a mí es que me gusta toda la música. La que a ti más te, no pues sé. Mira, ya que te has vestido así, te voy a cantar un poco de Pocahontas porque eres A ver, ¿cómo dice esto? Te canto un trocito, ¿vale? Vale. Que en realidad, fíjate, o sea, yo siempre lo digo, en cámara, así como en webcam, me da mucha más vergüenza cantar que... Es increíble. Te lo prometo. Sí, luego en escenario es como, bueno, tal, pero, o en la voz incluso es como, venga, tal, pues nada, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Yo creo que más íntimo es como, te da más, no, si me pasa igual, si tenía que bailar y solo había así 3 personas, me pones un escenario, me da igual, no sé, como, ¿no? Le quita la tontería. Bueno, me voy a poner en character
Es que tú... Me haces un baile. Yo hago no sé qué hacía. Esto de mi hija, de una obra de teatro que hizo. Yo qué sé, no sé ni qué es esto. Esto es mira, estos son mis, ¿cómo se llaman? Ay, how do you call it? ¿Sabes lo que te digo, no? The art. Es temático. Es temático. Temático total. Vale, I'm ready. Mira, lo tienes preparadísimo. Oye, eso sí que es estar preparado para una entrevista. Yo no quería entrevistas si la persona no se prepara tanto como tú. Si no, nada. La próxima vez que te pida entrevista, me dice, si no estás disfrazada, yo no hago entrevista. No la voy a hacer. No la voy a hacer. A ver, tengo que aclarar. A ver. No te rías. Esto dice... ¿Has oído aullarle a la luna azul? ¿O has visto un lince sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Y colores en el viento descubrir. Qué bonito, Marina, qué bonito. Es que tienes una voz preciosa, preciosa. Pues nada, invito a todos. He dejado el canal de YouTube aquí, lo dejaré también en la descripción del vídeo. Por favor, visitar y escuchar todas las canciones maravillosas que tiene Marina, seguirla, que hace cosas muy bonitas y continuará. Y nada, mil gracias, Marina, de verdad, por esta media hora. La he estado acosando semanas. Digo, esta chica me va a bloquear. Mi mejor amiga, la pobre, que ella además vive en Alicante, yo vivo aquí en Madrid, siempre estoy fuera y tal, la pobre lo sabe, ni a mi mejor amiga le contesto, o sea, soy un desastre total, lo siento muchísimo. Pero luego, me alegro. Ahora estoy ahí atenta. Me alegro que hemos podido hacerlo. Yo ahora lo pondré a las 7, lo vamos la gente os verá. Así que nada, te doy muchas gracias. Te deseo todo lo mejor. Tienes aquí un fan y una amiga para lo que necesites. Igualmente. Y nada, que mucho éxito, muchas gracias. Y yo ya me voy a mejor bajo ahora sí por la calle. Yo creo que deberías salir a pasear así. Yo creo que le darías buen ánimo a la gente. O cantar. A las 7 a lo mejor me pongo yo en directo y canto yo. Me parece bien, deberías. Va a ser que no. Bueno, Marina, pues nada, muchas gracias. Gracias. Un besito. Nos vemos pronto, espero. Y bueno, y gracias a ti también por hacer esto, porque parece que no, pero el hecho de que hagáis, bueno, pues entrevistas, que haya actividad artística, cultural, todo eso de verdad que ayuda y nos hace seguir avanzando y creciendo a todos, así que muchísimas gracias. Nada, a ti. Bueno, un besito. Un besito, chao.